Rafael, ¿crees tú que es importante darle más fuerza a esta fiscalía, hacerle algunos cambios Yo legales? creo, estoy convencido que es necesario hacer transformaciones dentro de la Fiscalía General de la República, algunas de rango constitucional, otras probablemente legales, más fáciles de hacer, y otras que tienen que ver más con aspectos de índole operativo, sistemática, etcétera. Comparto plenamente que uno de los grandes errores que tiene el modelo de definición constitucional nuestro en cuanto a la Fiscalía es que hace converger estos dos elementos irreconciliables. Defender los intereses del Estado y los intereses de la sociedad no es un asunto fácil. De hecho, creo que es un modelo que en ningún país del mundo, al menos en Latinoamérica, existe. En América Latina están separadas claramente las funciones del abogado del Estado, que es el que lo representa en los contratos, el que lo representa en los juicios, el que desarrolla esa función de ser el que gestiona judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, contra el que defiende la sociedad, pero más grave aún, o respecto. ¿Qué Digo, nombre tienen en otros países esas dos figuras? bueno, a veces se le llama Procurador General del Estado de la República, el que es el abogado del El abogado y Estado, el otro es el y el fiscal. otro es el fiscal o Ministerio Público, y el que ejerce la defensoría pública es eso, defensor público penal o defensor público. Pero además hay otro tipo de cuestiones. Yo creo que uno de los aspectos graves que tiene la Fiscalía General de la República respecto del combate del delito es que tenemos que plantearnos como país la definición que queremos de la Fiscalía. Si la Fiscalía va a ser la representante de los intereses de la sociedad, eso es un modelo. Pero ese modelo no se puede contraponer con el derecho que tiene toda víctima de un delito de acudir a una vía judicial y no depender del criterio político o del cálculo que tenga un funcionario. Y nosotros lo podemos ver perfectamente en hechos muy sonados recientemente, donde las víctimas pueden estar deseando tener acceso a la justicia y mientras el fiscal general de la República no decide actuar, no se actúa. Y el derecho de la víctima queda sencillamente por debajo del sistema jurídico y por debajo de la agenda que tenga el fiscal general. Y eso me parece a mí que es sumamente grave, invisibilizar al ser humano que eventualmente puede tener la calidad de víctima, ¿verdad? Y sobreponer los intereses del Estado o sobreponer los intereses a veces etéreos de la sociedad por encima de los intereses concretos de reparación y de justicia que tiene una víctima. Ninguno de los dos mencionó el tiempo, los 3 años. ¿No les parece poco? Yo creo que antes que la discusión sobre el tiempo hay discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con los recursos. Yo estoy pensando en que sea un cargo más atractivo para buenos abogados que quieran, digamos, cierto, entrar a la fiscalía y que sea un cargo que puedan desempeñarlo, digamos, con toda independencia, moralidad, pero salir bien, digamos, de ese cargo. Y no, yo he escuchado mucho la frase entre abogados, hablan del cementerio, digamos, que es llegar a la fiscalía. Bueno, yo creo que el interés que ha causado cuando la Asamblea Legislativa abre el proceso demuestra bastante interés en el gremio de abogados. 21 parece que mandaron solamente los... Bueno, pero es una cantidad importante de ¿Crees tú que es personas importante? interesadas. ¿Sí? Sí, claro. Pero creo que no, eso No hay que verlo eso no tiene cuantitativamente. que ver con los 3 años. ¿No tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la lógica en que se elige. Es que La lógica en que se elige también, digamos, excepciona, también ahuyenta gente. Es que hay dos problemas ahí. Los niveles de filtro no son necesariamente filtros por calidad, son filtros por antipatía política, son filtros por veto. Tú lo puedes ver, la lista de candidatos a magistrados de la Corte que fueron versus la calidad de los perfiles que llegaron al Consejo Nacional de la Judicatura, en el tintero se quedaron abogados de muchísimo prestigio, abogadas de muchísimo prestigio, de gran formación profesional, que hubieran sido magistrados extraordinarios. O sea, ¿por qué se quedaron? Nadie lo sabe. Entonces, lo que sucede es que para los abogados como estos que confiaron en el sistema, mandaron su currículum y simplemente los ignoraron, es un problema estar exponiendo su prestigio profesional, que bien le ha costado formarlo, para que por una decisión de combo político simple y sencillamente ni siquiera lo incluyan. Eso es lo que más... Yo creo que hay un tema allí que hay que resolver, que es la forma como se elige. Yo tengo una idea de cómo debería ser, pero yo no soy el constituyente. Pero dame tu idea, sería bueno yo escuchar. pensaría que hay que regresar, hay que buscar un sistema, por ejemplo, en donde el candidato llega propuesto a la Asamblea, y la Asamblea, por la mayoría que la Constitución diga, elige
o ratifique ese candidato. ¿Propuesto por quién? Yo pensaría que el presidente de la República, el que sea el presidente. Que el presidente debe proponer. ¿Por qué? Porque eso implica que el presidente no se va él a exponer A jugar al prestigio. a que se juegue su prestigio. Que quiere decir que tiene que hacer un análisis previo muy fuerte y una negociación previa para que el candidato que llegue, cuando lo escanee la asamblea, pues hombre, ya haya pasado bastante filtro. Creo que Así en sería Estados mucho Unidos. mejor. Creo que sería mucho mejor que el mecanismo que se usa Y ahora. también se eligen así los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, Por es decir, nominación en muchas del partes. presidente Por y nominación confirmación por presidencial. el Senado. Pero tienen una duración mucho más larga, tienen una... En el caso de los Estados Unidos, el fiscal es el General Attorney, que es el ministro de Justicia. Dura lo que dura el Lo mandato que del dura el presidente, presidente. a menos que el presidente lo quiera quitar antes. Correcto. Y en el caso de los jueces de la Corte Suprema, pues son nombrados a perpetuidad. Bueno, no a perpetuidad, pero hasta que... Vitalicios. Vitalicios, hasta que ellos se retiren. Voy a y mueran. preguntarles nuevamente si están optimistas de la elección que se haga. Ustedes los veo muy optimistas, yo no estoy tan optimista. Yo creo que ¿Sí? sí. ¿Tú sí? Es que estamos viviendo El una momento coyuntura político se va a obligar. histórica, es una coyuntura histórica única la que estamos viviendo. piensas lo mismo? Y eso va a Yo generar. concuerdo que si Ya. la Asamblea Legislativa desaprovecha la oportunidad de nombrar a un idóneo fiscal que tenga un criterio independiente, tanto en la aplicación del derecho como un criterio político bien formado, si se pierde esta oportunidad vamos a haber retrocedido mucho Ya. con lo que pudimos haber logrado. No vaya a creer usted, amigo televidente, que yo he invitado a dos abogados del mismo pensamiento. Para nada, para nada. Si uno analiza su currículum, su trayectoria, son diferentes. Pero han coincidido, y qué bueno que hayan coincidido. Vamos a ir al corte y quiero preguntarle en el próximo bloque, ya saliendo el tema del fiscal en relación a las reformas pendientes. ¿Ah? Algunas muy interesantes. Ya volvemos. Pendientes, dijimos que la Asamblea Legislativa anterior aprobó 4 reformas constitucionales. ¿Ya? Una es alargar el periodo de los diputados de 3 a 5 años, de diputados y alcaldes, para que no tuviera, digamos, para que no concordaran con los periodos presidenciales. El otro era ponerle un candado a la posibilidad de que en el país se vayan a dar algún día matrimonios entre homosexuales. El tercero es la creación del Instituto de Ciencias Forenses y el cuarto era uno similar al aprobado ahora, al que se va a ratificar este jueves, que tiene que ver con las escuchas telefónicas, pero que no es el mismo, digamos, que se aprobó exactamente ahora. Yo ayer entrevisté a un diputado del FMLN, a su jefe de fracción, Humberto Centeno, y me dijo, lo de los diputados y alargar el periodo de diputado y alcalde, no vamos a aprobarlo. No vamos a aprobarlo. O sea, por tanto, descártenlo. Matrimonios homosexuales tampoco. ¿Ya? Tampoco, porque creemos que ahora alegaron que había problemas del texto, que no les parecía el texto. Y el Instituto de Ciencias Forenses no lo creían conveniente porque la Fiscalía, dijeron, no ha cambiado lo suficiente como para crear un organismo adscrito a una Fiscalía cuestionada. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, Nacho, yo personalmente creo que el tema de los 5 años es un tema que tenía una vigencia relativa hasta tanto no sucedieran las elecciones. Habiendo sucedido y presentar ahora la ratificación de la reforma constitucional generaría un desorden en la agenda electoral de este país que es irrelevante. Además, de momento yo siento que sigue estando bien no concentrar todo en una sola elección. En definitiva, para el sistema democrático eso puede llegar a ser saludable. Con relación al Instituto de Ciencias Forenses, yo quiero dejar clara mi idea en el sentido que me parece que la autonomía del Instituto de Ciencias, de la investigación científica del delito es necesaria. Ahora, yo no estoy de acuerdo en el hecho de que esa autonomía se va a dar sacándolo de la Corte Suprema de Justicia. Hay otras formas, hay otros mecanismos. Y además hay uno presupuestario que a mí particularmente me mueve a pensar lo inconveniente de esa reforma. Y es que en la situación actual del país, es mejor que el Instituto de Ciencias Forenses o que el Medicina Legal, como se le llama en este momento, se mantenga dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque al fin de cuentas la Corte tiene un techo, un piso constitucional de presupuesto. Pero si lo pasamos a la Fiscalía General de la República, estaríamos generando una desviación dentro de los recursos para el sostenimiento de este instituto. Y por otro lado, la investigación del delito o la utilización de las ciencias forenses no es un asunto exclusivo de la investigación del delito, como para que esté en manos del fiscal. Por ejemplo, la investigación de paternidad
¿Por qué tengo yo que acudir a la fiscalía que investigue el delito para someterme a un examen de paternidad, por ejemplo, u otro tipo de circunstancias?